Les comento que somos un equipo que viene trabajando hace muchos años, eh, donde nuestro objetivo es defender los derechos de los más vulnerables, por supuesto. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, personas con adicciones, propiciando la generación de nuevas normas que promuevan el avance legislativo protectorio de dichas personas, ¿no? Dicho esto, les comento que la presidenta de IMACE, Celeste Di Meglio, se encuentra ausente por fuerza mayor, así que por ello va a continuar con esta presentación Nicolás Pantarotto, que es miembro de IMACE también, es abogado de la Defensoría Pública, Curaduría número 2. Hola Nico, todo tuyo. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, muchas gracias. Les agradezco especialmente a Celeste, que no está presente, y a vos también y a todo el equipo, que siempre está atrás trabajando día a día. Desde que arrancó la pandemia, te digo que tenemos muchísimo trabajo. La verdad que a veces uno dice, bueno, pero la verdad que no damos abasto. Esa es la realidad. Y le agradezco a todo el público que está ahí también presente, porque la verdad que estas charlas están muy buenas y lo que tratamos es más o menos de hablar de discapacidad, un PowerPoint que hice especialmente para esta charla, para que lo puedan ver, todos los que sirvieron, para que les sean de utilidad para ustedes. Bueno, Nico. Como primero quiero destacar y hablar sobre el modelo social de discapacidad, que hoy en día es muy importante. Hablamos de modelo social de discapacidad donde se enfoca directamente la persona con discapacidad dentro de la sociedad y se la integra, ¿sí? Considerando que la discapacidad es que tiene la persona. La sociedad tiene muchas responsabilidades de manera colectiva, de realizar modificaciones en el entorno, necesarias para facilitar la plena participación de las personas que tienen discapacidad en la sociedad. Este movimiento que yo llamo de vida independiente comenzó en Estados Unidos y en Reino Unido. Principalmente comienza en Estados Unidos con Ed 1960, y seguramente mucha gente lo conoce porque él fue uno de los precursores de este movimiento, y cuando él era muy chico contrajo polio, lamentablemente, y a través de esa enfermedad él quedó discapacitado. O sea, quedó con una secuela muy grave y todo su cuerpo quedó, digamos, solo paralizado. A través de eso y de mucho trabajo en Europa también, en Argentina también, pero principalmente en Europa, hay también un movimiento que Bueno, a ver, vamos a guardar un segundito. Que Nico tiene problemas con... Sí, tenía problemas con internet. Vamos a ver si podemos retomar.
Aguardemos un segundito que reaparezca Nico, que está... Ahí va. Hola Nico. A ver. Ahí está Nico. Bueno, gracias. Por favor. Me había quedado en la idea de ese movimiento de vida independiente, ya sea tanto en Estados Unidos, como en Europa, como acá en Argentina, y uno de los principales principios de ese movimiento es que se reconozcan a los derechos de las personas con discapacidad, la autorregulación de las personas a decidir, el derecho a ejercer el control de sus vidas, la responsabilidad sobre su propia vida también, mejorar la calidad de vida, la plena participación en la sociedad, la inclusión social, la asistencia personal, eliminar estas difíciles barreras que crea la sociedad y de algún momento poder eliminarlas. Existe también un diseño universal, también si se puede decir. Todos estos surgen de ese movimiento. Hoy en día, a través de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, se puede ver que el trabajo que hizo juristas y a través del trabajo que hizo Ed, como en España, como en Italia, como en Estados Unidos, se puede ver que todas estas ideas fueron, digamos, de alguna manera receptadas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digamos también que existe un cambio de un modelo de discapacidad. Hoy en Argentina existe este modelo de discapacidad, pero anteriormente existía otro modelo social que se llama un modelo social de rehabilitación, que se la trataba a la persona como un objeto, y hoy en día, a través de este cambio de modelo, a la persona se la trata directamente como un sujeto que tiene sus derechos y sus obligaciones. Las ideas básicas de la Convención fueron la inclusión, la no discriminación, la autodeterminación, la accesibilidad, la participación, la independencia, la no institucionalizar, que las personas no estén institucionalizadas, sino que estén en sus casas, en hogares, en centros de día, pero de alguna manera que esas personas no estén internadas. También es muy importante la planificación centrada en la persona, y bueno, hoy en día la toma de decisiones y la toma de apoyos y unos ajustes razonables que tenemos que hacer como sociedad. Bueno, básicamente, lo que nos trae también la convención, y que seguramente muchas personas ahí están esperando, es esta nueva figura de acompañante terapéutico. Les quiero avisar que hoy en día no hay ninguna regulación sobre esta figura nueva, ¿sí? Sí, en distintas provincias, por lo que estuve leyendo y estudiando, que directamente, tanto en Santa Fe, en el Chaco, en Jujuy, pero hoy en día no hay ninguna ley, eso es muy difícil, poder protegerlas. Vamos a ver, ¿qué es una T? ¿Qué es una T? ¿Qué es una acompañante terapéutica? En la articulación con el equipo, directamente con el equipo, con el equipo del paciente y el entorno del mismo. Dentro del campo de la salud mental, hay que tener en cuenta eso, que el acompañante terapéutico es específico, o sea, es especial para las personas que tienen alguna discapacidad y estén afectadas por alguna condición de salud mental. No es un asistente personal, no es un cuidador a domiciliario, no es un asistente que limpia su casa, no. Esta persona es un acompañante terapéutico y tiene que estar de alguna manera avalada por el equipo tratante. ¿Cuáles son los roles del acompañante terapéutico? Bueno, principalmente los objetivos y actividades quedan supeditados a la carrera de manera eficaz como parte del abordaje interdisciplinario integral de salud. Implica un acto terapéutico en el espacio y tiempo cotidiano del paciente. Trabaja en pos de lograr un lazo social y también incentivar la inserción laboral, educativa y recreativa de la persona con discapacidad. En algunos casos, estas personas tienen un deterioro crónico irreversible, pero este acompañante terapéutico lo que hace es promueve estímulos acordes a la situación del paciente, estableciendo un vínculo, ya sea tanto con
el equipo tratante, con la familia, o por qué no, con el representante legal, con el abogado, pero sobre todo lo que tiene que hacer este acompañante terapéutico es afianzar estos vínculos, ¿sí? Para que hoy en día muchas obras sociales y medicinas prepagas están en contra de esta figura. Seguramente hay algunas que también dice que no le dan esta prestación, pero es muy importante, porque ya que es un recurso muy, muy valioso para la externación de los pacientes institucionados y reduce también muchos riesgos. Entonces, yo creo que es muy importante que el acompañante terapéutico para desarrollar su proyecto de vida a pesar de la adversidad. Tengan en cuenta eso. Otra figura muy importante que también trajo la convención es la figura de asistente personal. ¿Qué es ese significado? Bueno, el asistente personal es una persona, es un apoyo humano dirigido por el interesado o por el usuario, que se pone a disposición de una persona con discapacidad. Es un instrumento para permitir la vida independiente de la persona. ¿De dónde surge? Bueno, surge de la observación general del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Especialmente está recetado en el artículo 19 de la Convención. Hay que diferenciar la figura del acompañante terapéutico con la figura del asistente personal. Hay que tener en cuenta, cuando se haga el reclamo oportuno en la obra social, de que el acompañante terapéutico es específicamente para personas que tienen alguna enfermedad mental. En cambio, el asistente personal no. O sea que la obra social o la medicina preparada, esta figura de asistente personal la puede cubrir. Igual que el acompañante terapéutico, por supuesto. ¿Por qué se dice que es una asistencia personal? Porque implica que la asistencia debe adaptarse a las necesidades individuales de la persona. Significa que las personas con discapacidad tienen distintas actividades, y de alguna manera esta asistencia personal de la persona las puede ayudar y llevar a cabo distintas tareas de la vida cotidiana de la persona. ¿Cuáles son las funciones y las tareas principalmente? Bueno, que debe existir un vínculo profesional entre la persona que recibe y el apoyo, ¿sí? O sea, tiene que haber una contratación directa, quizás una firma de un contrato, se me ocurre ahora estas cosas, pero bueno, de alguna manera también lo que se puede hacer de forma indirecta también, contratarlas, que no haya ningún contrato, y pagarle una suma determinada. Las personas con discapacidad siempre tienen que determinar dónde, cómo y cuándo se va a dar los apoyos. O sea, tiene que participar esta persona con discapacidad, no tiene que quedar excluida. Algo muy importante es que el asistente personal no debe dar más apoyo del estrictamente necesario. O sea, el asistente personal no puede limpiar la casa, no puede limpiar el baño, no puede limpiar la cocina, tiene que cumplir con las tareas personales directamente relacionadas con la persona con discapacidad. Por ejemplo, acostarse, levantarse, cambiar hábitos, o sea, trabajar el tema del aseo, el acompañamiento dentro y fuera del hogar es algo muy, muy importante también. Hoy en día yo creo que es más importante la figura del asistente personal que la figura del acompañante terapéutico. De hecho, las obras sociales, muchas no las reconocen también, pero bueno, pero hay que tener en claro cuáles son las tareas, ¿sí? Cuáles son las funciones. Existen también distintas tareas de comunicación, lenguaje de signos, otros sistemas alternativos, quizás por la computadora, por el celular, por WhatsApp. Y algo también importante, igual que el acompañante terapéutico, es que estas tareas de coordinación, en que se debe planificar el día, apoyar a la persona en las tomas de decisiones, puede ser que tenga algunas tareas excepcionales, por ejemplo, entre algunas situaciones imprevistas de crisis, como por ejemplo la pandemia, que esa prestación sea a través de medios tecnológicos, a través de una computadora, a través de Zoom, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. La verdad que hoy en día, a través de esta crisis que estamos viviendo, creo que por medio de la tecnología la podemos estar superando día a día. ¿Cuáles son las diferencias entre el acompañante terapéutico y el cuidador? Bueno, el cuidador es una persona que puede o no estar capacitado. O sea, no es necesario que tenga un título profesional, pero el acompañante terapéutico sí. Tengan en cuenta eso. El acompañante terapéutico tiene que tener una formación, tiene que tener un título, tiene que tener, digamos que de alguna manera, ante cualquier situación, pueda responder y pueda activar y se pueda comunicar de alguna manera con el equipo tratante. Otra diferencia también que es
que se puede realizar diferentes tareas del hogar para lograr una mayor independencia con la persona con discapacidad. Ayudarlo con las tareas domésticas, supervisar toma de medicación, por ejemplo, colaborar con, acompañarlo a la visita de su médico, de su psiquiatra, de su psicólogo, a ver a un abogado, a ir a tribunales, a ir ante un juez, o sea, todas estas tareas las puede realizar el acompañante, tanto el acompañante terapéutico como el asistente personal, pero estas tareas deben ser brindadas por el asistente personal, no por el acompañante terapéutico. Yo creo que hay que diferenciar bien ahí entre el acompañante terapéutico y el asistente personal. Mucha gente no lo sabe, pero todo esto que yo estoy diciendo sale de la convención, sale de las leyes, del Código Civil, hay muchas normas hoy en día internacionales que están regulando esto, hay fallos, hay jurisprudencia. Creo que la persona que me está escuchando seguramente está pensando en su cabeza todas estas cosas que yo estoy diciendo, porque de alguna manera las siente como vividas. También es muy importante que el acompañante terapéutico, su objetivo principal es potenciar el autovalidamiento y las habilidades sociales del paciente, o sea, para que en un futuro las pueda realizar en forma autónoma. O sea, también es importante que el acompañante terapéutico es momentáneamente quizás por un lapso de tiempo, no para toda la vida. O sea, quizás son 3, 4 meses, quizás es un año. Bueno, eso lo tiene que ver directamente la persona con discapacidad, el equipo tratante, la familia también, pero sobre todo la persona con discapacidad. Hoy en día, a través de la ley 24.901, tenemos un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando de las leyes? Bueno, acá está una. Esta es muy importante porque es una ley nacional, ¿sí?, donde habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión, ¿sí? Según dicha ley, se deberán proveer los productos de apoyo necesarios de acuerdo con las características del paciente. El periodo evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo, según prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación o el equipo tratante. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta ley? Bueno, pero digamos que es todo un conjunto. Algo seguramente muy importante, cómo se tramitan estas prestaciones, ya sea tanto de acompañante terapéutico como asistente personal, o prestaciones de apoyo, como bien dice la ley. Bueno, lo primero y lo más importante es que la persona con discapacidad cuente con un certificado único de discapacidad, ¿sí? Este certificado único de discapacidad está otorgado por la ley, es un papel, ¿sí? La persona con discapacidad tiene que ir a una junta médica, lo tienen que ver especialistas, de alguna u otra manera se tiene que someter a esa revisión médica, ¿sí? Y cuando le den el certificado de discapacidad, con ese certificado más la indicación médica de su médico tratante, puede directamente tramitar que la obra social le dé esa prestación. Sé que es muy difícil, sé que las obras sociales no lo hacen, muchas, PAMI, ANSES, Incluir Salud, es verdad, no lo cubren, pero bueno, tengan en cuenta esto, que ante un reclamo, ya sea tanto administrativo como un reclamo judicial, es muy importante que la persona con discapacidad tenga el certificado único de discapacidad, ¿sí? También algo muy importante es que el profesional cuente con un plan de trabajo, una carga horaria, unos objetivos específicos y generales, presentar también la nota en la obra social, ¿sí? O sea, tiene que sí o sí presentar en la obra social una nota, porque de alguna manera, al no estar cubierta, directamente tiene que presentar una nota administrativa. Y si esa nota en la obra social falla, o como se dice, la meten en un cajón, bueno, la persona con discapacidad tiene que ir a la Superintendencia de Servicios de Salud y hacer una presentación, un reclamo administrativo por falta de cobertura de prestación en discapacidad. De alguna manera, si estas vías administrativas no prosperan, se tiene que iniciar el correspondiente amparo judicial con medidas cautelares. Yo creo que exigiendo a las obras sociales y prepagas que cumplan en tiempo y forma las obligaciones de cobertura integral, es decir, un 100%, estas prestaciones en educación, en salud, en rehabilitación y otras prestaciones establecidas por la ley tienen que ser cubiertas. Acá, como podemos ver, tenemos unos fallos relevantes sobre discapacidad, pero bueno, me están diciendo que queda poco tiempo, así que les agradezco a todos que
que en este tiempo tan difícil de cuarentena puedan estar acá acompañándome a mí y a todo el equipo de I+C, desde sus casas, desde su trabajo, desde la aplicación del celular, desde la computadora, y seguramente vamos a retomar a la vida cotidiana, y todos estos tips que yo les fui dando los podemos aplicar, ya sea tanto de manera digital o virtual, o también directamente de forma presencial, ¿no? Muchas gracias. Nico, sabés que hablando con Celeste a la tardecita, me había comunicado que esta presentación o estas charlas la vamos a continuar haciendo los viernes en este mismo horario. Obviamente enviaremos un flyer para que todos estén enterados, tanto para responder las preguntas o las dudas que tengan en la primera presentación como las próximas. Así que queremos aprovechar para decirles que son todos bienvenidos y bueno, nos pedimos disculpas por el tema de que a veces se puede llegar a cortar o el audio a veces puede salir mal, pero bueno, es una cuestión de que a veces no tenemos otra modalidad para poder estar al alcance de todos, así que queríamos agradecerles la paciencia que tuvieron antes que nada y bueno, que prometemos en las próximas presentaciones contestar todas las preguntas que necesiten hacer. Así que, bueno, Nico, me despido de vos. Muchas gracias, Lea. Y te quiero agradecer mucho tu presentación y bueno, estamos en contacto y bueno, seguiremos con esto. Y como decimos como tenemos como lema en I+C, esto es, vamos por más, siempre decimos esto. Así que, bueno, te quiero agradecer mucho y bueno, que tengas buenas tardes, Nico. Y buenas tardes para todos. Muchas gracias, Lea. Gracias, nos vemos.